lo que pide Luciani es que el señor Báez le devuelva al Estado argentino los 128 inmuebles que se robó. 128. Ahora, voy a algo más profundo, ¿no? ¿Por qué nadie dice nada de esto? El kirchnerismo ni una sola palabra. ¿Por qué no castigan la corrupción? ¿Por qué miran para otro lado? Yo creo que no es solo en defensa propia. Si lo pensás, se transformaron en el movimiento político que defiende chorros, corruptos, asesinos. Anoche, por ejemplo, estaba escuchando, se votó un nuevo régimen penal juvenil, muy interesante, bajar la edad, ¿no? Y un diputado que es de la Cámpora, se llama Pietragala, Horacio Pietragala Corti, que fue secretario de Derechos Humanos de Alberto Fernández, dijo esto que vas a escuchar. Pero pará, escucha. La única dignidad que tuvo César González fue delinquir porque pudo llevarle un plato de comida a su familia. Mirá. Y él contaba que, lo voy a contar así, no me paso mucho del tiempo, que compartían un cepillo de dientes entre todos los hermanos, que su menú habitual era fiambre, pan y mate cocido. Que la única dignidad que tuvo fue delinquir. Empezó a ser digno cuando empezó a delinquir y empezó a poder llevarle un plato distinto de comida a su familia. Que la primera vez que vio cómo vivía una persona en clase media le generó más resentimiento. Llevar adelante una ley que baja la ley de imputabilidad no resuelve nada. Al contrario, genera más violencia y va a generar cada vez más persecución a los pibes más humildes de nuestros barrios. Bueno, yo pensé que lo habíamos escuchado todo en Argentina, ¿no? Mirá que hemos puesto audios. Esto es nuevo, esto es de ayer. Perón decía el trabajo dignifica, ahora esta gente dice robar dignifica. Qué lejos que están de la gente. Este se llama Pietragala, Dani. ¿Quién es este que habla? Pietragala. Era el secretario de Derechos Humanos de Alberto Fernández, hombre de la Cámpora, muy amigo de Máximo Kirchner, ya un hombre entrado en años. Te das cuenta que es mucho más profundo que afanarse una imprenta, o una lancha, o el piso de Cristina en Puerto Madero. Hay una justificación cultural del afano, terrible. Lo que hicieron fue robarse los valores de Argentina. Durante 2 décadas nos quisieron convencer de que robar, bueno, no está tan mal. Está mal, pero no tan mal, diría alguien, ¿no? No solo romantizaron la delincuencia, sino que generaron, bueno, estas condiciones culturales para que un ladrón viva bien. Los ladrones viven bien en Argentina, ¿no? Es más, premiaron la delincuencia. Hicieron vicepresidente a Vudú, un ladrón hecho y derecho. Aplaudieron, ovacionaron a Ginés González García, un hombre que se robó las vacunas para sus amigos en la pandemia. Hicieron diputado a Salvatierra, al Pitu, ¿no? Un tipo que se robó 3 bancos y lo cuenta orgullosamente. Es más, anoche pasó algo muy simbólico, ¿no? Se aprueba la ley penal juvenil y los familiares de las víctimas aplauden, pero los K se quedan callados. Aplauden los familiares, los K se quedan calladitos. ¿Sabes por qué? Y la izquierda, ¿no? Se negaron a aplaudir porque tienen una vocación permanente por la defensa de los delincuentes. El peronismo, que supo presentarse alguna vez como el partido de los trabajadores, hoy se queda callado cuando sale una ley que defiende a los laburantes, ¿no? Porque ¿qué defienden hoy? Que la gente viva en villas en lugar de casas, que trabajen de cartoneros en lugar de obreros, que cobren planes en lugar de sueldos, que dependan del puntero en lugar del mérito, que la emergencia sea permanente, que el pobre no deje de ser pobre nunca. Eso les sirve, eso les gusta. Que la movilidad social sea un recuerdo, no una meta. Que la cultura del trabajo sea reemplazada por la cultura de la dependencia. Fíjate lo que dijo la diputada Tolosa Paz, también, debate, ley penal juvenil. A ver. Cuando hablo de la pena es agarrar un auto a los 15 años, chocar, cometer un homicidio culposo, darle una trompada a uno y
desnucarlo en una noche de verano a los 15, 16 años, 14, fijan ustedes. Los quiero ver ahí. Ahí van a salir los garantes, ahí van a salir a pedir derechos y garantías para ese joven. La libertad como último ratio no les va a aparecer ahí. Algo para sacar rápidamente de la letra. No, ¿cómo? Precisamente la ley apunta a eso. A que un joven de 15 años, Tolosa, ya tiene conciencia sobre sus actos y distingue el daño que hace. Cuando pegan un boliche, los rugbyers, presos, que mataron al chico. Cuando maneja borracho y mata, el hijo de un distinguido locutor argentino. O cuando agarra un arma. Los menores que mataron a Jeremías Monzón sabían perfectamente lo que hacían, ¿eh? Lo emboscaron, lo esperaron, lo emboscaron, lo golpearon, le dieron 20 puntazos, le clavaron un destornillador, lo grabaron mientras tanto, se burlaban y lo dejaron morir desangrado. Lo tiraron a los pastizales y lo taparon con cartones. ¿En serio te pensás que los asesinos estos menores son unos pobres nenitos que no tenían conciencia de lo que estaban haciendo? ¿20 puñaladas? Y lo grababan y se reían mientras el pibe se desangraba. Fíjate la discusión entre Trebuch y el líder del Polo Obrero que se llama Gabriel Solano. Un pibe de 14 años que mata. ¿Quieren cana o no? No, lo que tenemos Para que hacer vos, con un bueno, pibe de 14 años que mata, obviamente no vaya a su casa para que vaya a Gaby, salir. mirá, escuchate No esto. va a volver a su casa para que vaya a salir. Bueno. Tiene que haber un Estado que logre que ese pibe lo podamos rescatar. A los 14 años Pero no va a mata. estar libre de la Pará, casa. cortito, a Obvio los que no. 14 años mata. ¿Tiene que ir en cana, sí o no? ¿Y a los 12? Si mata, tiene que ir en cana. Ah, ¿y a los 11? También. ¿A los 10? También. Perfecto, está claro. Yo no quiero... ¿Cuál es el problema? Bueno, tu problema es el siguiente. Llevado al extremo... No, pero lo no que llevo vos- al extremo. Sí. No, no Vos- llevo- Cuando digo Tiene cana, 10 años. cuando digo cana, no digo que vaya a la 1 de Olmo, ¿eh? Que digo quitar el peligro a la No, sociedad, muy bien. en lugares donde puedan resocializarse, pueden ¿Y estudiar a dónde demás. van a, ¿y a dónde van a ir? No los quieren en cana, los quieren libres. Los quieren libres. Por eso ayer decíamos que el kirchnerismo se está pareciendo mucho al Polo Obrero. Están muy parecidos. Y el pueblo argentino quiere otra cosa, se alejaron del pueblo. Están muy nunca vi de verdad al peronismo, que es un partido popular, tan lejos de la gente. El pueblo argentino, ¿qué quiere? Trabajar en paz, ganar un buen sueldo, que no le rompan, ¿no? Tener una casa, tener un auto, progresar en la vida, comer un asado los fines de semana, ir a la cancha y que no te maten por la calle. No es mucho pedir. No, es más o menos lo que la clase media quiere, el colegio de los chicos, un buen servicio de salud, viajar bien, nada más. De vez en cuando una escapada, ser feliz. Pero esta gente que estamos escuchando defienden a los asesinos de Kim, a los que toman terrenos, a los que tiran piedras, a los que escupen policías, a los que rompen baldosas, a los trapitos, a los barras. No es una forma de decir, ¿eh? Defienden chorros de verdad. Pero de verdad, mira, vamos a las leyes. Registro de violadores, votaron en contra. Ley de reincidencia, en contra. Ley antimafia, en contra. Extinción de dominio, en contra. Ficha limpia, que es sacarle la guita a los corruptos, en contra. Ley del arrepentido, en contra. Juicio en ausencia, en contra. Bajar la edad de imputabilidad, en contra. Viven votando a favor de los delincuentes, pero te lo acabo de demostrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 leyes, todas en contra. No solo eso, también los defienden públicamente, mira. Incluso sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código, No me robéis una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley de juego. Ley de juego. Tenemos que volver a los principios y valores. Bueno, a lo mejor por eso no le tiene tanto respeto como le tenemos nosotros al oficio del chorro. Sí, claro, por supuesto. Porque era un oficio. Porque hay Sí. que tener un oficio. Pero si ahora no lo respeta más ni la villa. Entra uno que no tiene un BMW o es el narcotraficante y lo verdura. No, eso no es para cualquiera. Pero claro. ¿Saben cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias y salió corriendo y se subió a un auto.
no estamos hablando de grupos comandos que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa ni vale la vida de ellos y mucho menos va a valer la que tiene enfrente. 20 años así. 20 años de degradación moral, cultural, no pueden ser gratuitos. Esto sale caro. Durante 20 años nos llenaron la cabeza diciendo que la policía es mala, los militares son malos, el orden es facho y el asesino es un pobre pibe. Que iba en pantuflas, no sé cómo dijo, iba en ojotas. Es un pobre chico, excluido del sistema. Hubo una decisión política, cultural, de destruir el paradigma de disciplina, de respeto, minando la confianza y el aprecio por la ley. O sea, destruyeron todo lo que nuestros abuelos y nuestros papás nos enseñaron. Por lo menos a mí. Mi abuelo, mi abuela, mi viejo, mi vieja. Una cultura del orden, del respeto, ¿no? Y eso termina con la defensa de la delincuencia. No es gratis destrozar la cultura del esfuerzo, del mérito, del orden, del trabajo, del estudio. No es gratis. Ayer, la diputada Bregman, izquierda, kirchnerismo, lo mismo ya a esta altura, justificó los ataques a la policía diciendo esto. Así que reivindico el derecho de manifestación, pido la libertad de todos los detenidos y las detenidas y le aclaro que el derecho a la rebelión está contemplado desde 1793, ya hace algunos años podrían haberse enterado, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, el derecho a la rebelión. Así que tenemos derecho a manifestarnos, tenemos derecho a pelear en las calles. Bueno, no es verdad lo que dice la diputada Bregman. En Argentina sí hay derecho a manifestarse. En Argentina hay derecho a hacer una marcha, a gritar, a criticar, a insultar incluso. Se puede insultar, no pasa nada. En Twitter. Ahora, no hay derecho a romperle la cabeza a un policía. Te cuento que el miércoles un hijo de puta, un energúmeno, le tiró una maceta en la cabeza a un policía desde un balcón, desde un primer piso, y le rompió el cráneo. Se lo rompió. ¿Vos viste la noticia en algún lado? ¿Salió? No está. El CEL se expidió. Hay alguna gacetilla de los derechos humanos diciendo, che, le rompieron la cabeza al policía. Ya está. Cuando pasa algo, no importa, vamos todos. Ahora, cuando a un policía le revientan la cabeza de un macetazo, no sale en ningún lado. La sangre del policía es gratuita en Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué policía? Porque es de derecha. ¿Qué de derecha? Es de derecha. Y sos facho. Chicos, le rompieron la cabeza a un policía y no pasa nada, no sale en ningún canal. Entonces yo le contesto a la señora Bregman, no hay derecho a la rebelión. Eso es de 1750, te fuiste a la Revolución Francesa. No hay derecho a escupir policías. No hay derecho a romper baldosas. No hay derecho a tirar piedras. Hay derecho a manifestarse y a quejarse por la vereda, y está bien, pero no hay derecho a romper todo, a pintar la catedral, a romper el Congreso, a cortar la calle, a dañar a los demás. Eso está prohibido. El derecho de protesta no habilita lastimar al otro y mucho menos a un policía, que es un servidor público, que ganan bastante mal, por cierto. Ojalá algún día entendamos que el verdadero daño, desastre que hizo esta gente no es solo el robo material, el Puerto Madero, sino la destrucción del tejido de valores. Le destrozaron la cabeza a mucha gente. Y eso va a tardar mucho en arreglarse, ¿eh? El pirata no reconoce ley ni patria, solamente su propia plata. We were good.